Bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa de esta tarde. Presentará Sandra Montes una conferencia titulada Meditación Histórica, Resolución a Diferencia del Ser, y la doctora Ángela Sierra de la Universidad de La Laguna, Arte, Conflicto y Poder. ¿Sí? Bueno, tiene primero la palabra la doctora Sandra Montes. Ella es profesora en el Colegio de Filosofía y enseña los tratados ontohistóricos en la licenciatura, ¿no? Entonces, acaba de doctorarse sobre una tesis sobre disposiciones y templos, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Les agradezco mucho su asistencia y sin mayor preámbulo voy a comenzar la lectura de mi trabajo, que, bueno, he titulado provisionalmente Meditación Histórica, aunque el título se dio primero, pero ya en la revisión más detallada, en especial de los cuadernos negros, pues se ven todos estos motivos de la meditación saliendo a la luz y, bueno, pues creo que el trabajo fue tomando mayor fuerza, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, comienzo. Pregunta Heidegger, pero ¿y si se lograra decir algo sobre la diferencia de ser con la sencillez más simple y con la más bella contundencia? ¿Pero qué es lo bastante sencillo como para desconcertarnos del todo? Meditación. Meditación. Lo único que es necesario, meditación, y luego más meditación, y por tanto, antes que eso, educación para la meditación. Declara Heidegger en Reflexiones 4. Haceros fuertes para una meditación original. Perseguimos esta tarea única y singular de Heidegger cuando busca circunscribir la meditación como un pensar en ser mismo, como historia. Primeramente, quisiéramos señalar que en los cuadernos negros se congregan reflexiones en torno a los motivos centrales del proyecto del pensar conforme a la historia del ser. Motivos que han sido trazados y bosquejados en los manuscritos que nombran este proyecto del pensar. Es decir, en donde cada tratado de la historia del ser ejerce un ensamblaje, lo ejercita, lo prepara, encaminando además las sendas y señas del mismo proyecto, pues todos los tratados acuerdan tonos a la preparación para la meditación histórica, como el tratamiento que la lleva a cabo. Pero, ¿qué caracteriza a la meditación histórica que busca preparar un pensar? Lo que la caracteriza, la diferencia de ser. La encomienda estaría entonces en preparar el camino de maduración para la meditación larga y pausada que se ejercita en las propias disposiciones que van a coaccionar un ánimo fundamental, mismas que pueden sacudir y arrebatar, según Heidegger, de la homogénea obviedad en la que habitualmente estamos consignados. El ámbito disposicional se caracteriza, hay que subrayarlo, por la atenta preparación en larga calma de un ánimo extendido. Heidegger le llama el magno estar dispuesto, por el silencio o el acallamiento. La ejecución de la meditación se despliega entonces a través de una hermenéutica señalante o de un cómo originario que dirija las preguntas hacia lo mismo acaecido en la historia, lo que demandará, por tanto, tomar suficiente distancia y precisa distinción frente al balance historiográfico en el modo de concebir y medir lo histórico de la historia. Y esto porque la meditación sucede a un internamiento en el recuerdo de lo inicial, en el que reposa calladamente el pensamiento metafísico, donde precisamente lo que se busca es abrir una vía de confrontación que alcance a tomar la distancia necesaria para enfrentarse a su transcurso como primer comienzo. En la meditación de la historia del ser se busca entonces resituar la mismidad de la filosofía en una posibilidad apropiadora de su propia fuente y sondear de esta manera el fundamento que sostiene su acaecer, lo cual exige a la filosofía una confrontación consigo misma. Pero, pregunta Heidegger en Reflexiones 4, ¿filosofía? Tan solo una educación para un serenamiento y disposición para un largo preparativo en el que dé asomo aquella disposición de resolución que pueda asumir la apertura para el ocultarse, a fin de abrevar en una meditación sobre el ocultamiento abierto como la irradiación del campar del ser. Así que es una vía positiva y esencial de la meditación que conduzca a la filosofía a su ocaso,
porque en ello busca salvaguardar la dignidad de su fuente y su irradiación, como la historia del primer comienzo. Este título que perseguimos está cargado de contenido. Contiene una carga en el decir de un pensar, y la contención de un grave peso significa la disposición de la existencia de salvaguardar el ser ahí. Abro cita: edificar la contención de la salvaguarda del ser ahí, diría Heidegger, es un grave peso e implica preparar una disposición a fin de lograr transitar el callado curso inaparente de lo acaecido. Es decir, guiarse por lo no disponible a fuerza de edificar la disposición para el silenciado y simple acaecimiento histórico del ser. Ante ello, Heidegger dice: la resolución debe constituir la respuesta de la existencia meditabunda. Con esto quisiéramos trazar algunas coordenadas de este pensar meditativo que se sitúa en y como una transición, porque el pensar en tránsito echa a andar un retorno al comienzo, a partir de lo no desplegado en el pensar metafísico aún vigente. Por ello, el pensar esencial siempre retrocede, por lo que la verdad del comienzo, cito, ¿no? La verdad del comienzo es preparada para una fundación en la palabra pensante, cuya transformación esencial convoca otra humanidad al decir. Así, la meditación busca reconocer las posiciones metafísicas fundamentales que encaran lo acontecido de la historia, y siempre en vistas a la incuestionada diferencia metafísica ya decidida entre ser y ente. Pero habrá que notarse que el enfrentamiento no es con los pensadores de la tradición metafísica, sino una confrontación con sus posiciones fundamentales del primer comienzo, que lo configuran como primero. De este modo, se delimita un preguntar que piensa la diferencia en cada caso en una falta de atención y consideración del ente que confronta y reúne, el despliegue de ser y ente. Y cito a Heidegger: la preparación de un pensar reconoce la limitación de un preguntar, ya que un pensar al preguntar tiene que llevar a lo más íntimo y extremo en la conjunción y refulge la irradiación del campar, del distinguirse del ser mismo. Las posiciones metafísicas fundamentales han tomado siempre como base esta diferencia a la hora de buscar desplegar su propio preguntar esencial. Cada pensador a su manera supone la diferencia, porque le ha sido dispuesta una delimitación como fundamento de la condición de su posibilidad de preguntar, aunque esencialmente no la interrogue, ni esencialmente haya alcanzado a desplegarla como fundamental en su diferenciación. De modo que casi permanece en honda indiferencia. Pero tampoco, cito a Heidegger, el decir pensativo nunca conduce a lo comprensible, ni puede probarse, ni acreditarse, sino que habla hacia lo incomprensible e inhabitual, para resituar al hombre ahí, en lo desconcertante y en la extrañeza del ser. La meditación no es el mismo pensar de este primer comienzo, aunque todavía ha hablado el lenguaje de la metafísica, sino el reponerse del ser en el pensar del otro comienzo. El pensar es otro respecto del primero, cuando el ser mismo se dona en una torsión o reposición, la Verbindung, de su propio esencial. De acuerdo a la historia del ser, nos refiere el tránsito que el pensar debe ejercitar. El pensar reconoce la dignidad del ser y para ello se tiene que reponer en el dolor de la experiencia, resolverse en la experiencia, porque en la resolución de la diferencia, la experiencia y pensar son lo mismo. Cito: pero en la previsión del pensar preparatorio inicial, el comenzar comienza tan solo puede ser llamado el otro comienzo con respecto al primero. La experiencia que tiene que afrontarse primeramente es la del dolor, manifiestamente el dolor de la despedida, nombrada así por Heidegger con mayor amplitud en el evento. Porque solo en esta experiencia puede recobrarse una torsión al quebramiento del ser mismo. La experiencia es regreso a la historia del ser, porque ahí se retiene su esencia ausente encarecida del dolor. La manifestación del hecho de que somos sin dolor y nos aseguramos la experiencia de la vivencia en una plena, aunque inaparente, inexperiencialidad. Y dice Heidegger, cito: estamos sin experiencia del comenzar del comienzo, somos sin dolor. En ese sentido, todavía no estamos. Por ello, tenemos que aprender primero el experimentar. La historia del ser despliega el ámbito de la experiencia. Trae a cuestas la experiencialidad desde la que se alcanza a apreciar una ausencia de experiencia. Ausencia que por medio de un poder organizador ha sido reemplazado por el mirar, el calcular por la certeza y el sistema metafísico del pensar.
Parece que solo la experiencia del dolor puede llevar a torsión o reposición a la historia del ser. Y la meditación de este sobreponerse indica interiorizar en el recuerdo, prestarse al sentido de lo acaecido, volverse capaz de retener lo retraído. Frente a ello, el otro pensar implica un recordar a la manera de salvaguardar un envío, es decir, lo que nos es donado. Asimismo, implica la opresión de custodiar el recibimiento y la entrega. Como ausencia de experiencia, un dominio y obstinación se encarga de impedir plenitud al ámbito de experiencia del inicio en el acaecimiento. En este respecto, nos señala Heidegger, el modo de mirar atentamente a la esencia de esta experiencia tendrá que surgir del hondo desgarro que provee el dolor, soportar la diferencia en la despedida. La despedida siempre alude al ocaso al que tiene que sumergirse el primer inicio. El ocaso es lo que primero tiene que encarar un pensar en tránsito, por lo que solo en la despedida es posible hallar un puente al tránsito. El pensar histórico del ser, en la extrema separación del hombre pensante del ser, empuja a una experiencia de la inicialidad de este inicio. Es decir, cito, de la esencia de esta experiencia se determina la inexperiencia, que llega a la luz en la época del acabamiento de la incidencia de la metafísica. Llega a la luz el ocaso de la inicialidad del primer comienzo que se ha desplegado como historia de la metafísica. Ante este estado de cosas, la meditación de la historia del ser tiene que traer algo esencial, que crece en un sentido íntimo de precariedad en la que se tiene que encarar esta ausencia de experiencia. ¿Cómo? A través de un sobreponerse en la experiencia del dolor a la resolución de la diferencia. Traer el recuerdo de lo simple, esto es, la diferenciación que recobra la propiedad acaecida de la pobreza. La ausencia de experiencia, en su íntima precariedad, puede volcarse en empobrecimiento esencial en la pobreza como el primer radical deshacimiento. En medio de un deshacimiento radical de lo ente, el ente mismo es llevado a experienciar custodia y pérdida. Y no obstante, en la pobreza como plenitud de ser, el ente ahí se aclara. Y es que en este deshacimiento puede suceder una transferencia al ser. En un empobrecimiento esencial, Heidegger señala que el ente puede ser conquistado y arrojado en un decir inaugural, porque el empobrecimiento desde la pobreza es un abrigamiento. Un abrigo del ente en el que se recobra un ámbito de apropiación cuanto más se ha decidido un pensar en el deshacimiento. Desde la inicial y permanente diferencia o el ser o el ente, que en el curso de la metafísica ha entrado a su despedida, un deshacimiento de la primacía del ente sobre el ser lleva a padecer una torsión. Resolverse a la experiencia de la despedida, donde la experiencia es salto del pensar hacia un puro decir del ser, a través de una desfundación del ente mismo. De esta manera se lleva a un abrigo o albergue la palabra como decir originario del acaecer apropiador-desapropiador. Es por ello que quizás, a través de una hermenéutica disposicional, se puede apreciar que la meditación histórica se ve guiada por la pobreza, la calma, la paciencia, la serenidad, la ligereza, la longanimidad, la gracia, la magnanimidad, la ecuanimidad, a fin de predisponer un sitio a la experiencia. Experiencia donde, como por primera vez, se abre el claro de lo inhabitual. El ente, arrojado de su habitualidad, tiene que soportar una deposición de su esencia infundada o inesencial. A través de la diferencia como separación extrema, se dispone transferencia de acaeciente apropiación. Una experiencia que puede propiciar esta deposición en el ente es la del anonadamiento, como una experiencia que transfiere una apertura para el claro de la I acaecido. A través de un claro de lo inhabitual, el ente se afirma, pero depuesto. La separación va a cobrar entonces el sitio de la disposición fundamental de la diferencia cuando el ente es arrojado de su habitualidad y donde sale a relucir su infundación y con ello el abismo sin fondo que abre este dirimir originario. Esto es el dolor de la separación de la habitualidad del ente. Por lo que la primera transferencia está en abrir un claro de lo inhabitual. Esto sucede en medio de una disposición de ánimo fundamental, en una disposición que desde su raíz separa y remueve lo así falto de raíz o de fondo. Así que lo que tambalea por hallarse falto de arraigo es el ente mismo, que en su indiferencia es transferido a su quiebre abisal a una depotenciación. Por lo que la manera de comportarse habitual es arrojada de su habitualidad misma. Solo entonces puede suceder que en medio de lo inhabitual el ente es reconocido en su abandono.
Por ello, la disposición fundamental del espanto es lo que primero podría ocasionar una separación en la habitualidad del ente de la habitualidad del ser. La inhabitualidad del ser debe colocarnos como por primera vez con el espanto de su ausencia, porque el espanto abre el sitio de la nada y la nada separa, fuera del ente y lejos de su convocatoria, pero no obstante, en el encarecimiento de lo inhabitual de lo ente gana una relación esencial. Desde la experiencia del abandono del ser, la pregunta por la verdad del ser se inaugura en el camino de meditación como lo separador, donde se abre espacio para la disposición que separa y distingue una experiencia del ser que abandona por completo al ente, el cual solo podría devenir más ente a través de otra experiencia del pensar mismo. Por ello, lo separador, Entsetzende, de la experiencia de la diferencia de ser, es también lo espantoso, Entsetzliche, la propia inhabitualidad del ser. La inhabitualidad del ser recuerda nada, a lo intangible de toda habitualidad, a lo completamente otro que sobreviene en su carácter inhabitual. Pero en tanto el ser separa, acaece ser ahí, nos indica Heidegger en Aportes a la Filosofía. Esta disposición fundamental de la separación abre una vista hacia el abismo sin fondo. Lo separador atraviesa también la experiencia del abandono del ser y en su carácter puede poner en marcha un pensar hacia las vías de tránsito y de otro comienzo. En tanto contiene posibilidades de disponer un pensar que sea resuelto a su propio caso, tiene que experimentar la despedida de frente al dolor. Así, el pensar pensante o meditativo se recobra, dejando que acaezca apropiadoramente el ente en una separación extrema con el ser. Pero, ¿por qué se trata de inaugurar ese entre que no ha sido atendido ni considerado y por ello tampoco experimentado? Por esto, la meditación constantemente tiene que resituar el ámbito de diferenciación como el comienzo de todas las diferenciaciones. Esto nos señala Heidegger en el Tratado sobre el Comienzo. La esencia de la diferenciación es la diferencia como despedida, es el evento. Por eso, la resolución de la diferencia recobra una instancia en el acaecer apropiador cuando es resolución a la despedida. En la resolución de la despedida, el ser mismo se diferencia del ente. ¿Cómo? Aclarándolo. Es decir, sale a relucir el espacio de su cuestionabilidad como el espacio de su secreto, el espacio de juego en el que el ente se recobra y llega a ser más ente que antes, porque llega a acaecer apropiadoramente. Entonces se dice, gana la dignidad de su espacio temporal. La meditación histórica se sitúa en el tránsito cuando busca despedirse y cuando busca preparar otra experiencia del pensar. La despedida no es mero fin y cese, indica Heidegger, sino que la experiencia de la despedida inicia en el comenzar del comienzo. Es la experiencia de la intimidad del custodiante advenimiento. La despedida es transferencia de dejar ser cada cosa en su ser propio y en esta propiedad dejar resurgir el ente desde sí mismo en su singularidad. Por ello, la despedida misma es advenimiento. Así, la experiencia del inicio es regreso a la historia del ser, regreso a la diferencia. El camino de regreso tiene que andar junto al dolor de la despedida porque es disposición a lo necesario. La despedida trae consigo la resolución del ocaso, donde también el pensar tiene que experimentar un saber esencial para sumergirse en este mismo. Porque el ocaso es la apertura para este inicial advenimiento. En el ocaso del inicio, reiteramos, permanece el dolor de la despedida del ser. Esto es importante. El evento del comienzo es el ocaso. En esta experiencia, nos exhorta Heidegger, se podría abrir un intersticio, el entre que bifurca las sendas del pensar representador que es desfondado a un pensar simple del ser que tiene que haber sido desfundante. Así el preguntar caduca, mientras que la meditación tiene que prepararse conduce al pensar a su ocaso. Por tanto, lo único que la metafísica puede hallar es su fin. El pensar, en cambio, tiene que ir a su ocaso en el otro comienzo. Y para ello se tiene que preparar la despedida, esta como única posibilidad de un salto apropiador. Solo ahora podemos insistir que el comenzar del comienzo es la despedida, es la diferenciación, es el propio evento del ocaso como intimidad del comenzar. Es decir, resolución a la despedida como advenimiento inicial, como lejano advenimiento del ocultarse, diría Heidegger. Ahora bien, si el pensar es el desfundar para la resolución de la diferencia, podríamos decir que la instancia abismosa del ser ahí alcanza una medida en la resolución
solo cuando la verdad del ser se torna experiencia del ser. Ser ahí tiene una fundación, comporta una medida espacio-temporal, pues la diferencia del ser es la fundación del espacio de tiempo. La resolución entonces nombra la transformación en el preguntar por el ser. Por tanto, en medio de la experiencia del dolor esencial de la despedida del comienzo, el pensar se sumerge en su ocaso y lleva a desfundación al ente en su primacía. En el tránsito al ocaso, tiene que preparar la cuestionabilidad que repone al ser mismo en su dignidad como lo más originario, es decir, como lo más digno de ser preguntado en su verdad. Ante esta cuestionabilidad, el preguntar caduca. No obstante, el pensar se torna más resuelto, porque reivindica su esencial referencia a la verdad del ser y retorna como despedida del comienzo, dejando relucir así la dignidad más rica de la diferencia hasta en el preguntar por la entidad del ente en la metafísica. Pero pregunta Heidegger en Reflexiones 4, ¿a qué podrá deberse que la pregunta por la verdad de la diferencia no se comprenda? ¿A que no se la toma en serio? Y esto porque no se tienen motivos para tomarla en serio. Y no se tienen motivos porque el acceso a eso, el abismo sin fondo, no está abierto. Es decir, porque no hay ninguna precariedad. Es la época de la falta de necesidades. Sin embargo, la experiencia funda una posibilidad. Poner en cuestión, en primera instancia, el habitual poder humano de disponerse. Esto significa que, frente al ámbito de maquinación y maniobra técnico-científico, de producción técnica de historia y del imperio de la avidez de la vivencia, junto con el afán de conocer y saber todo, el empuje a la serenidad, la disposición a la calma ante lo inexplicable, no dado e insondable, esto es, el impulso que puede ejercer la filosofía, es que pueda advenir un coraje o sobrevenir un ánimo fundamental hacia una disposición de no disponibilidad. En un tranquilo respirar ante la fascinación de lo público es que pueden asentarse posibilidades de un arraigo concerniente a posibles nuevas edificaciones fundamentales. Disponerse a lo simple, atreverse a la paciencia, al silencio, desplegar lo sencillo en su riqueza, longanimidad necesaria para la simplicidad de las grandes preguntas, pregona el pensador. Porque lo que se busca es recobrar una apertura para llevar a decibilidad el evento, el acaecimiento apropiador. Un alzado disposicional entonces mantiene en vibración el pensar en tránsito entre un primer comienzo y otro comienzo cuando muestra la incidencia entre una llegada y una partida, un saludo y una despedida, un tránsito y un ocaso. El acuerdo tonal de voces y silencios entre ecos y acallamientos, docilidad y ligereza, marcan el rasgo de la experiencia de un saber esencial y del dolor desgarrante que trae consigo la diferencia extrema. Un temple de ánimo fundamental desde esta perspectiva toma proporciones históricas cuando prepara posibilidades de otro modo de actuar, de habitar, de ofrendar, de agradecer, de construir, de pensar, de presentir. Por ello es esencial el desasirse de lo acostumbrado, obvio y habitual. En todas nuestras relaciones y en nuestro estar abierto con las cosas, los otros, el mundo, bajo el cuadrante de cielo y tierra. Solo entonces, cito, tiene que venir una gran ruptura que arranque las cadenas que encadenan al hombre moderno a la objetualidad y a la ejercitación en ella. Pues serenidad y deshacimiento es lo que todavía no conseguimos. Y el hombre sigue enredado en el cálculo. Insiste Heidegger, a nuestra época le faltan la fuerza y la disciplina de la meditación, e igualmente la tranquilidad y la medida. Es importante tener como punto de mira la diferencia de ser en el trabajo de meditación histórica, porque la meditación, siguiendo a Heidegger, en cuanto es la propia diferencia, es la disposición a la transformación. Por su parte, la resolución es el dicho de esta transferencia o transformación de referencia, en medio de un disponerse de un saber y padecer esencial. Por ello, es el transformado preguntar por el ser como historia. La revolución que conduce al ser ahí como consecuencia de la verdad del ser, esa es mi única voluntad, declara Heidegger en Reflexiones 4. Gracias. Traductor. Sí. ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas. Compañeras, ¿alguien quiera preguntar? Gracias, todo redondito.
Bueno, yo tengo una pregunta sobre la... mencionaste el espanto, ¿no? Y a mí me parece interesante, si puedes ahondar un poquito más sobre la relación que Heidegger ve entre el asombro, el trauma y el espanto, ¿no? O sea, cómo pareciera que el temple en el primer comienzo y el temple en el otro comienzo son dos caras de un mismo temple y de una relación contraria con lo ente, ¿no? Si puedes ahondar un poquito sobre esta disposición afectiva del espanto y su relación con el asombro. Sí. Bueno, sí, eso es parte, bueno, de un trabajo más amplio, ¿no? Pero habría como que situar que el asombro es el temple que origina, ¿no? La propia filosofía. Y precisamente porque surge en un ambiente griego en el que la cosa misma está, es lo que asombra, el ente mismo, ¿no? Tal como es, que es, ¿no? Justamente. Y la diferencia, bueno, que ya que plantea Heidegger en este temple del otro comienzo, bueno, que el espanto puede propiciar, ¿no? Un pensar del otro comienzo, es justamente cuando alcanza a apropiarse, digamos, en esta abismalidad del ser. El ente es, pero en esta época, en una impertinencia, ¿no? O sea, como que está, no es de que no esté presente el ente, más bien hay un exceso, digamos, ¿no? De presentificación, por decirlo así. Y eso es lo que, desde cierta perspectiva, provoca espanto, ¿no? Hay otra perspectiva en la que el espanto mismo puede ser un impedimento de acción creadora, ¿no? Justamente cuando alcanza a dominar esta experiencia de ser una impertinencia, ¿no? Cuando nada se nos sustrae, cuando es pura disponibilidad, ¿no? Cuando el ente mismo también está como lejano de su propia esencia y más bien se vuelve la sustancia de un objeto, ¿no? Ahí un temple del espanto nos ha trastocado y parece dominar, ¿no? Como por completo una experiencia creadora, ¿no? Entonces, digamos que es interesante cómo Heidegger plantea las posibilidades del espanto como impedimento o como posibilidades de una nueva fundación. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me parece que está muy claro todo. Solamente tengo una duda. Que puede ser, yo creo que no entendí, no creo que lo haya cerrado. Escuché que afirmaste en un momento que la experiencia es antes de pensar. Creo que fue así textual. Entonces quería saber un poco más sobre qué concepción estás usando ahí de experiencia y qué de pensar, por dos razones. Uno, porque tanto en la pregunta por la técnica como en la esencia del lenguaje, que es como 12 de Heidegger, él hace una definición de experiencia, ante todo en la esencia del lenguaje. Y antes, este es de 56-57, antes en Carta sobre el humanismo, define pensar como en alemán el Vorbringen, es decir, un traer a presencia, un traer aquí adelante. Y yo estaba concibiendo que pensar y experiencia son lo mismo, en el sentido de mismidad, ¿no? Sí. No, evidentemente no es lo mismo en el sentido de mismidad. Entonces, cuando escuché que afirmabas que experiencia es antes de pensar, quería saber si es el pensar el que se está pensando aquí, que él llama técnico en Carta sobre el humanismo, o es la experiencia que se está pensando de una manera técnica para poder hacer esa afirmación. ¿Cuál de los dos estaría pensándolo como en sentido técnico para poder afirmar que la experiencia es antes de pensar, porque tal vez son los mismos? Sí, bueno, vas a bueno, solo resumiendo la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido dices que la experiencia es anterior al pensar si pareciera que desde la perspectiva de la obra de Heidegger puede entenderse como lo mismo? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. También Heidegger dice que son lo mismo. Eso, bueno, es más bien tomando las referencias de la experiencia en el periodo de Das Erachtnis, ¿no? El tratado ontohistórico.
Entonces, ahí textualmente dicen, ¿no? Experiencia y pensar en este ámbito de la resolución son lo mismo. Ajá. Gracias. Yo no querría en este caso, sino insistir en una antigua discusión que ya tenemos, y es solo que, por ejemplo, para el último Heidegger, el Zeit und Sein, die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, y tiempo y ser, en el protocolo, en discusión con Hegel respecto de la interpretación con Parménides, dice muy claramente: el ser no es fundamento, ni es no fundamento. No es ni Grund ni Abgrund. De manera que me parece que tendríamos que tener en cuenta también la relación del último Heidegger con Vesinum y con los Beiträge en relación a si mantiene, si sigue manteniendo, sobre todo se ha dicho, un abismo ilimitado, ¿verdad? Claro, el Suisen del entre y de las topologías del Guerilla, no es un abismo ilimitado, es un espacio relacional que enlaza a las diferencias enlazadas también por la diferencia, pero no es un abgrund. Yo ahí siempre noto muchos ribetes de romanticismo que no creo que estén en Heidegger. Pero eso es una discusión antigua que tenemos, ¿no? No sé si es necesario para el anderer Anfang desembocar en esa experiencia de desfondamiento. Pregunto. Pensé que iba a ir. No. Espera. No, sí, entiendo el punto, ¿no?, de discusión. Y yo, de manera un poco provocadora, hice ciertos apuntes. Provocadora y no, porque no pretendía nada. Pero más bien me llama la atención cómo en estos cuadernos negros es continua la alusión a hacer una experiencia de ese abismo sin fondo, ¿no? Y me parece que está aludiendo Heidegger a esa desfundamentación que tiene que sufrir el ente humano, ¿no? A fin de ganar esa amplitud abisal, ¿no? Como si fuera una exhortación que está de la meditación de la historia del ser, el que el ser ahí, el que el Dasein se conquiste, digamos, en esa apertura abisal o medida espacio-temporal fuera, digamos, del lineamiento metafísico, ¿no? Eso es a lo que nos aporta, digamos, la experiencia también del abismo, ¿no? Eso es a lo que nos está lanzando fuera de esa experiencia, digamos, metafísica, ¿no? Creo que es como una tarea previa, como si fuera un trabajo preliminar, el llevar a una experiencia, digamos, esa medida abisal. Ajá. Yo creo que debemos conservarlo como un punto de discusión, porque no es lo mismo una experiencia humana de la abismalidad del ente en desasimiento del ser, que, por ejemplo, en los cuadernos negros la expresión muy frecuente es el margen de espacio-tiempo. Un margen no es un abismo. Sí, no, el margen de espacio-tiempo. Sí. Sí, bueno, esa es una alusión. Mientras que sí. el abismo, el desfondamiento, sí es una noción metafísica. Bueno, así como le está planteando Heidegger, ¿no? Me parece que te está dando ciertas vías a otra experiencia de pensar, ¿no? De otra experiencia del pensar, el propio abismo en sentido metafísico, como bien dices, ¿no? Pero sí, podría ser trabajado, ¿no? Más. Sí, gracias. Bueno, un poco en cierta conexión con lo que acaba de decir la profesora Oñate. Preguntarte sobre
el temple desde el cual se experimenta la despedida, esto que has llamado el abschied. Se entiende que hay en este tratado de Baden-Hanfang, en el tomo 70, un intento de Heidegger por ver la ciclicidad o el juego, la copertenencia entre el tránsito, el inicio y el ocaso. Y ciertamente en la despedida hay, digamos, una vuelta a una posibilidad de volver a surgir el ente en su singularidad, ¿no? Pero la pregunta es, si digamos hay un temple, si así como hay un temple anímico del comienzo griego, de que el ente se da, ha señalado el espanto en los Beiträge, pero esto de la despedida, ¿desde qué disposición anímica se abre? ¿Y cómo no pensarla como un, digamos, abismo en el sentido metafísico o en un sentido romántico, como una negación del fundamento o un desfundamento? ¿No? Creo que un punto importante para entender en qué consiste el carácter metafísico, digamos, de la negación del fundamento, ¿no? Está en esto que Heidegger dice en los Beiträge, de que la mística no es sino la metafísica puesta contra sí misma. Es decir, una mera reversión de la pura presencia con una pura ausencia. Sin embargo, el esfuerzo de Heidegger es sí pensar esa singularidad de la donación de cada cosa en su diferencia, ¿no? O sea, que efectivamente la despedida dé lugar o nos lleve a nuestra estancia en medio de las cosas en su singularidad, asumiendo su diferencia, ¿no? Entonces, ¿desde qué temple anímico o cómo has pensado tú que se puede asumir esta despedida? Bueno, que también es un tema que después Heidegger no trata mucho más. Esto del Abschied, sobre todo es que lo trabaja ahí en Baden-Hanfang, ¿no? Después un poco, en la de Leibniz, vuelve un poco sobre esto, pero en verdad se va diluyendo este motivo, al menos es lo que recuerdo. ¿Tú cómo sitúas este tema del Abschied y los temples, etcétera, en relación con el Abschied? Bueno, gracias por la cuestión. Este asunto de la despedida, como dices, concentradamente se ubica sobre el comienzo, ¿no? Y creo que justo este tratado mantiene un diálogo y una cercanía muy especial con el texto de Conceptos Fundamentales de la Metafísica 41. Es decir, que ahí parece que se está manteniendo un diálogo con uno de los pensadores iniciales, Anaximandro, ¿no? Por lo tanto, me parece que esta experiencia de la despedida tendrá que aludir al asunto de la llegada y la partida, ¿no? Y lo que me lleva, digamos, a conectar en cuanto a temple fundamental, en cuanto a una disposición fundamental, pues es esta misma resolución a la diferencia. Uno, en tanto que resolviéndose a esta diferencia, también está como implícito un interiorizar, un recordar, una memoria, ¿no? Y como se está tratando de una despedida histórica, o sea, una despedida, en el caso de la filosofía, pues a su propio caso, ¿no? Entonces, en el caso del primer comienzo, ¿no? Entonces, digamos que es una disposición que toma esta proporción histórica, ¿no? Y que tiene que resolverse, digamos, a esta partida, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, sí es para seguirlo meditando, ¿no? Ese es un poco el
el trabajo, ¿no? Meditación. ¿Sí? Bueno, pero gracias, Babel. Estaba acordando, ¿pensás que ese ejemplo puede tener que ver quizás con el retraimiento del que habla en el texto que habla del poema? Cuando habla del demente, del fallecido, del momento de la despedida del estirpe, de aquel que el que va hacia el ocaso o vive la experiencia del ocaso. Entonces ahí habla del retraimiento. Sí. Me pareció que tenía que, cuando lo comentaba, estaba buscando el pasaje, entonces creo que Sí, sí. ahí se puede, dice, el retraimiento es el recogimiento por el que la estirpe humana es recobijada a su más serena infancia, y esta a su vez alarga de otro inicio primero. Sí. No sé si es lo mismo, pero me hacía acordar cuando estabas hablando de la lectura que surge en varios lugares, siempre me cuesta mucho comprender la solución. Sí. Si te parecía que pudiera... Sí, completamente hay una conexión ahí, ¿no? Creo que ese puede ser como una guía, ¿no? Que nos puede encaminar en esta experiencia de despedida, ¿no? O sea, como que es complicado porque ¿cómo se puede resolver un pensar teniendo como primera instancia despedirse, ¿no? Como que uno pensaría que el pensar se entrega a nuevas posibilidades y más bien quisiera uno saludar, ¿no? A lo que viene. Y en este caso más bien es decir adiós, ¿no? O sea, es no solo, como decíamos, no solo es fin, no solo es cese, ¿no? Sino hacer una experiencia que no nos arrebate de ese primer comienzo. Por eso es de que no estamos como tan... O sea, por una parte sí es una experiencia de separación, pero no vamos a deshacernos, digamos, de ese primer inicio, ¿no? Como el mismo primer inicio de la propia filosofía. O sea, tenemos que despedirnos porque sabemos que sus posibilidades son cubiertas, ¿no? Que las posibilidades de la filosofía, tal como ha marchado en su transcurso metafísico, alcanza, digamos, una completud. Y entonces, eso es lo que tenemos también que saber despedirnos, ¿no? Pero eso solo es como en vistas de comenzar el propio inicio que funda, digamos, este primer comienzo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que estas conexiones entre que haces son muy propicias, ¿no? Sí. Es interesante porque en este trabaja mucho, porque trabaja analizando un poema, entonces está continuamente sobre la voz del poeta, ¿no? Y apela a las imágenes, ¿no? que utiliza el poeta en los diferentes versos. Y ahí él juega mucho con el tema de las estaciones, y las estaciones siempre responden a un ciclo que da inicio, que vuelve no quiero equivocarme porque no es un continuo, pero sí habla de ese ciclo en donde el mismo crepúsculo da lugar ya a otro inicio. Así, bueno, no es tan mal, esa no me acuerdo cómo lo traduce, pero pues sí, sería eso. Pero es muy importante la vivencia de la noche. Eso es. Para la nueva aurora, ¿no? Por sí, es fundamental. Sí, claro. La estancia en la noche. Sí. Sí, bueno, en este texto es interesante porque no trabaja para nada con el abismo, por ejemplo. En este texto que estoy citando, no para nada, en ningún momento se habla de abismo. Es interesante eso. Es justamente el valle donde aparece. Bueno. Pues, bueno,
Bueno, para empezar, buenas tardes. Tengo que hacer referencia a dos cuestiones. La primera es dar las gracias tanto a Rebeca como a Teresa. Si no hubiera sido por el esfuerzo que han puesto las dos, creo que este 7º seminario internacional no se hubiera celebrado aquí. Por lo tanto, gracias por el esfuerzo y también por Emiliano, ¿eh? Y en segundo lugar, pues como no había previsto intervenir hoy sino mañana, vamos a ver si te libro, pues es posible que la intervención se resienta un poco de la coherencia, pero dada la hora confío en la indulgencia de todos ustedes. Entonces, ¿de qué voy a tratar yo? Que el título parece ya inscribirse en otro orden de las intervenciones sucesivas que se han producido. Bueno, yo he seleccionado 2 textos de Heidegger que me han interesado mucho y que son muy breves, y los he aislado completamente de otros textos, que es Arte y Espacio, Naturaleza, Historia y Estado. No son del mismo tiempo, pero he preferido establecer un aislamiento de esos textos respecto de otros. Me dirán ustedes, ¿y por qué has hecho eso? Pues una de las cosas es que no quería verme implicada, ¿no?, en la metafísica. Y otra es que el tratamiento que hace en esos 2 textos, aunque no son los únicos en los que Heidegger habla del espacio, me han parecido que cobran un especial interés ahora. Y por eso los he abordado. Por otro lado, tenía también interés en tratar una cuestión que me parece también, sobre todo en España, donde hemos acabado por judicializar el arte, al menos en los 4 últimos años. Hemos tenido cantantes, escultores, pues sometidos a proceso. Me ha parecido de interés considerar el arte activista y ver la transversalidad del arte en el escenario global en que la práctica artística y la difusión del arte y la producción creativa se desenvuelven bajo diversas causas. En España, por ejemplo, la judicialización de ciertas intervenciones artísticas e incluso de ciertas performances han sido de muy distinto origen y muy distinto destino, desde la reivindicación de la independencia hasta la afirmación de la feminidad, por ejemplo. Recientemente se ha resuelto un juicio declarando absueltas a una serie de personas que habían participado en una performance que reivindicaba, digamos, la dignidad del cuerpo de las mujeres. El arte activista difícilmente puede hacer otra cosa que inscribirse en el espacio de lo vivido y sufrido. Y creo que eso es lo que pretende. Y hay una expresión de Heidegger que a mí me ha llamado mucho la atención cuando dice que al definir la obra de arte debemos de considerar que es una puesta en obra de la verdad. Y aunque la afirmación obliga a pensar y a enfocarla desde muchas perspectivas, a mí me parece una afirmación que merece la pena ser muy reflexionada. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad del arte? Por otro lado, ¿la verdad del arte cuál es?
el arte activista es un arte que sobre todo se inscribe en dos coordenadas, en el conflicto o en el consenso, o en generar consenso para una determinada manera de entender la realidad política o pública, o en el conflicto contra ese consenso que ya existe en el entorno del artista. Y en Canarias tenemos un ejemplo de un arte activista, aunque algunos de los españoles que estamos aquí, incluso cuando afirmamos la palabra español, nos suena fuerte. En esa situación estamos, que cuando decimos españoles, parece que olvidamos las diversas perspectivas que significa ser español. Ella es madrileña, yo no. Yo soy canaria, aquel es valenciano, y todos tenemos una perspectiva de lo que es ser español que no siempre es coincidente. Y digo esto porque decía que en Canarias hemos tenido un episodio interesante de arte activista representado por un maestro del que ustedes, me imagino, no podrían sospechar que pudiera ser un ejemplo su obra de arte activista, que es Eduardo Chillida. Eduardo Chillida proyecta una obra que se llama Monumento a la Tolerancia y que pretende hacerla en la montaña de Timanfaya, en la isla de Lanzarote. Y cuando explica su proyecto, dice que lo que quiere hacer allí es representar, crear el espacio al que se refiere Jorge Guillén en su poesía cuando dice: lo profundo es el aire. Pero esa voluntad de representar la profundidad del aire vaciando una montaña provoca una división en la sociedad canaria, en la medida que es una montaña sagrada para los aborígenes anteriores, que tenía una serie de obras de podomorfos. La mayor, digamos, colección de podomorfos que existe en Canarias está en esa montaña. Y por lo tanto se produce una división. Pero esa voluntad de Chillida es una voluntad de generar, no solo en Canarias, sino en España, un consenso social por la paz. Piensen que la obra fue pensada en 1980, proyectada en su conjunto en 1985. Y la primera vez que Chillida ve la montaña que quiere vaciar para demostrar que lo profundo es el aire, fue en 1996, cuando se sitúa ante la montaña. ¿Por qué he elegido a Chillida? Porque es cierto que esta división recorrió toda la sociedad canaria e incluso aquellos ámbitos de producción artística o de exposición artística. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, de Arte Atlántico de Las Palmas estuvo definido junto con un conjunto de críticos y de profesores de la Universidad de Las Palmas por la obra de Chillida. Pero en Tenerife se produjo todo lo contrario. Incluso hubo quien llegó a calificar la obra de Chillida como un no arte, que ya la descalificación propia del propio maestro indicaba la crispación
del conflicto. Seguramente, y eso es lo que me interesaba destacar, el arte activista genera consenso, pero también genera conflicto. Y cada época ha desarrollado a su propia manera una idea de la construcción espacial y del lugar del arte en la construcción espacial. Y han tenido también la capacidad, cada época, de ficcionalizar las nociones de espacio, conflicto y poder. ¿Cómo y por qué? Porque el arte siempre es una ficción transversal, que resulta representativa de los imaginarios sociales, de manera tal que cosas diversas y contradictorias conviven en un mismo espacio, bajo un mismo poder, en el universo estético democrático. El hecho de que sean posibles esas interacciones en distintos planos y escalas sociales muestra que la sociedad existe en la exterioridad de sus relaciones, pero también existe la sociedad como tal en la interioridad de sus conflictos. Y estas se anudan y desanudan en el espacio social que se inscribe esa verdad simbólica del arte de la que hablaba Heidegger. Heidegger decía también: el arte no es una toma de posesión del espacio. Y los escenarios revolucionarios del arte activista han tendido a ser la expresión de una verdad sobre la que la sociedad se interroga y sobre cuál debe ser el destino de la sociedad o cómo debe de convivir la sociedad. Y un ejemplo de eso lo constituye sin duda Chillida. No es en vano que Chillida tiene correspondencia con Heidegger. A raíz de esa reflexión breve que seguramente todos conocen, que lo publicó recientemente en castellano Herder, a raíz precisamente de esa manera de tratar el espacio por parte de Heidegger. ¿Qué relación tiene, partiendo de Heidegger, el discurso estético con el espacio? En el discurso estético concurren los fracasos, la renovación con la tradición, la apertura con la clausura, la reiteración con la fijeza. Y sobre esas contradicciones, que por ejemplo todo el debate surgido por el proyecto de Chillida sobre la tolerancia lo demuestra, sobre esas contradicciones hay quienes piensan, como sucede por ejemplo con el sociólogo Néstor García Canclini, me dirán, tiene poco que ver con Heidegger, pero yo creo que tiene. Incluso lo cita en La sociedad sin arte. Que el discurso artístico tiene como praxis teórica un carácter mediador. Resignifica otros discursos. Y la idea de Chillida era resignificar el ámbito público. Los últimos años de la obra de Chillida estuvieron dedicados a crear espacios ciudadanos. Recuerdo uno que también provocó un debate encarnizado, que fue La Sirena Varada en Madrid. Es un momento en que él quiere intervenir en el espacio público, pero para resignificarlo. Y en La sociedad sin relato, García Canclini hace mención de que las artes han ido conquistando espacios que le eran ajenos. Y así como conquistaron el espacio de lo religioso, por ejemplo, en la Edad Media,
en el Renacimiento, han conquistado el espacio político. Y Canclini dice, en este momento los artistas no cesan de dudar sobre su existencia y su lugar en la sociedad. De hecho, el arte crea por sí mismo un espacio político. Esa es la convicción de Chillida en ese monumento que quería hacer a la profundidad del aire. Es un espacio, ese espacio político en el que se asumen identidades y compromisos, como si el discurso estético tuviera la posibilidad de contener el espacio del poder y moldear el ser político. Y estas pretensiones y perplejidades se reiteran. Y hay algunas razones que vuelvo a recordar a García Canclini, que dice, refiriéndose a esa actividad del artista activista. Dice, no es lo mismo preguntar qué es arte y de qué estamos hablando cuando hablamos de arte, que precisar qué estamos haciendo cuando decimos que estamos haciendo arte. De hecho, el arte activista quiere o sobrepasar el poder, o modificarlo, o moldearlo. Y todo ese debate de lo público y de lo ciudadano y la forma de influir en él a través del discurso estético, ¿a qué retorna? A la singularidad de la cultura. ¿Y dónde se sitúa el debate que recorrió toda la sociedad canaria cuando Chillida hace ese proyecto? La singularidad de la cultura es lo que sale en primer término. Y dentro de esa singularidad de la cultura, el debate se sitúa en la oposición, o por lo menos no solo en Canarias, sino en algunos sitios, de lo foráneo a lo local. ¿Cómo se articulan los ámbitos de la singularidad local en relación al espacio definido como límite? En contextos marcados por la resistencia, la oposición, generando arquetipos racionales y comportamentales de la denominada esfera pública. Es obvio que el arte activista ha querido generar una esfera pública y aquí no me queda más remedio y luego discutiremos si Heidegger no cuestiona esa esfera pública. Habermas considera que hay una esfera pública perdida, que era la esfera pública del arte griego. Y esa esfera pública creada por el discurso estético entiende Habermas que es un retorno a la democracia perdida, a cierta manera de la democracia perdida. Pero tanto Oscar Neff como Alexander Klimt le cuestionan en la medida que dice que hoy la experiencia tanto de lo local como de lo global es una experiencia fragmentaria, es una experiencia dividida, no es una experiencia que universalice la propia experiencia. Y Heidegger se interroga sobre eso, sobre qué tipo de experiencia, y dice, aun cuando reconozcamos la variedad de las experiencias del espacio en épocas pasadas o presentes, no formamos ya con ella una idea del carácter peculiar del espacio. La pregunta de qué es el espacio no está planteada, dice Heidegger, y menos aún contestada. Queda por saber si el espacio es
y si se le puede atribuir en general un ser. Rosalind Deutsche dice que la singularidad local es el lugar de la compensación democrática, de conseguir reconocimientos para las particularidades marginadas, y que por lo tanto ese espacio de creación que opone lo local a lo foráneo es el espacio de la implicación comunitaria, y critica el arte activista que pretende, a través de la implicación de lo comunitario, en qué lugar se sitúa esta escultura, dónde se hace esta performance. Esa es una implicación comunitaria. Y entiende Rosalind Deutsche que es una forma de crear un falso consenso democrático, porque el consenso democrático se genera solo preguntando dónde situamos esta escultura, dónde desarrollamos esta performance. Y en la traducción de Naturaleza, Historia y Estado, Adrián Escudero, refiriéndose a la forma en que entiende el espacio y el compromiso con el espacio, Heidegger dice: el espacio es un complejo de lugares al que pertenecen las cosas y los seres humanos. Cuando Heidegger habla de espacio, piensa sobre todo en un espacio extendido en términos existenciales. No se trata de un espacio geométrico, físico, cuantitativo, homogéneo, en el que simplemente medimos la distancia de objetos, sino de un espacio pragmático, público y significativo que remite a la acción humana. Se entiende que para Heidegger el espacio es el espacio de la experiencia. Y Heidegger, en un texto que le ha sido criticado en Naturaleza, Historia, Estado, dice que las comunidades tienen una experiencia del espacio y crean también el espacio mismo, pero que los nómadas no resignifican el espacio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podría entenderse que la significación del espacio lo da el obrar humano. El espacio sería, de alguna manera, una construcción subjetiva. Y siendo una construcción subjetiva, es una construcción compartida también. Y decía Becker que el arte es una actividad cooperativa, volviendo a la implicación democrática de la sociedad en crear el consenso del discurso estético, ¿no? Pero Becker llega más lejos y afirma, y el conflicto también. El conflicto es una obra cooperativa. De manera que si el discurso estético es de alguna manera cooperativo, el conflicto tanto político como estético es cooperativo también. Quería simplemente señalarles que desde este enfoque el espacio es un proceso. No es solo una vivencia, es un proceso. Pero el conflicto también es un proceso. ¿Y cómo se hace ese proceso? En la oposición a la que estamos acostumbrados de lo local, a lo foráneo, que de tantas maneras se ha pensado sobre él tratando de justificar pues la singularidad de lo nacional, por ejemplo, contra lo global, pues se entiende que ese proceso no es una construcción de consenso, sino de resistencia. Es decir, el conflicto como ámbito cooperativo sería una construcción de resistencias
en la esfera de lo humano. Pero es un conflicto de resistencia con valores públicos. Y hay un aspecto que yo creo que destaca Heidegger sobre esa capacidad del conflicto, diciendo hay que aprender a reconocer que las cosas mismas no es que están en los lugares, son lugares. Y no se limitan a pertenecer a un lugar. Ellas mismas son lugares de la conciencia. Y siguiendo con esto, podríamos decir que ese conflicto que supone también un proceso cooperativo sobreviene cuando se trata de la confrontación de lo foráneo y lo local, viene surgido también por el concepto de privación de la identidad. Yo esta mañana oía decir algo sobre si, creo que era una pregunta, sobre si el espacio, la nación, genera identidad. Un espacio sin cultura no. Pero un espacio con cultura y con cultura singular, claro que genera identidad. Y todo proceso que se desarrolla para modificar, resignificar el espacio, priva de una identidad y crea otra. De manera que difícilmente podríamos considerar que esa idea de Heidegger puede ser sujeto de crítica. Porque efectivamente si el espacio es una construcción histórica, subjetiva, pues es también una creación de identidad. ¿Y en qué estado estamos y por qué cito esta cuestión? Porque en el momento en que estamos situados, lo que se produce es una pérdida constante de identidades. Identidades sociales, grupales, individuales, regionales, locales. A mí me parece, por lo menos en el ámbito español y yo creo que europeo, que uno de los elementos sobre los que tenemos que reflexionar es cómo la construcción europea ha hecho refluir, reflotar, reflorecer todo un conjunto de identidades históricas, de construcciones subjetivas sobre la vivencia del espacio. Y por lo tanto de la individualidad y de la comunalidad relacionada con ese espacio. Porque lo que estamos viviendo, y el arte activista también está involucrado en esa cuestión, es la pérdida del sentido del lugar. Porque la pérdida del sentido del lugar no solo genera un conflicto colectivo, cooperativo, sino un conflicto individual. ¿Dónde están las claves? Cuando me han despojado de mi propio lugar, ¿dónde están las claves con las que me decido? El lugar se ha convertido, y no tenemos más que ver todos los conflictos surgidos por los desplazamientos y los éxodos, se ha convertido en un concepto analítico clave en la contemporaneidad. Para el examen de la cultura en general, pero también del arte en particular. De manera que el espacio no es algo abstracto o genérico, parecía entender en naturaleza, historia y estado, Heidegger cuando se refería a los nómadas, que los nómadas trataban, devolvían el espacio por el que circulaban a una situación abstracta y genérica, porque no lo resignificaban. Y puede que nos ayude a comprender esta observación de Heidegger. El lugar no se encuentra en un espacio ya dado de antemano, a la manera del espacio de la física y de la técnica.
Este espacio se despliega solo a partir del obrar. De manera que, dicho de otro modo, la experiencia subjetiva transforma el espacio en un lugar. Sin la experiencia subjetiva no tendríamos el espacio en el sentido de lugar, tendríamos el espacio abstracto y genérico. ¿Cómo entender o cómo enfocar el arte activista? En el mejor de los casos, podríamos pensar que el arte activista ha de asumir el conflicto, el desgarramiento y la negación. Ha de asumir que no genera consenso. Genera consenso en una parte de quien tiene una determinada experiencia del espacio, pero genera conflicto en la otra. Podríamos decir que tal vez el arte activista tiene que aceptar la reinvención del discurso estético como un discurso mestizo, complejo, inacabado, que está aún por dibujar. Y tendríamos que volver a esa idea de Heidegger de las cosas, ellas mismas son lugares. Y por tanto, no se limitan a pertenecer a un lugar. Y este debate sobre las implicancias del arte, yo creo que tendríamos como arte como lugar, como identidad, como generación de proceso de la propia construcción subjetiva, podríamos recuperar un ejemplo que en América Latina se ha dado mucho, que es el arte de la memoria, la recuperación de los espacios de memoria, y que en España ahora mismo constituye uno de los grandes debates, donde se sitúa el espacio de la memoria. ¿Qué significado tiene el espacio de la memoria? ¿Qué reivindicación desencadena la memoria? ¿El consenso o el conflicto? Estamos en el periodo de preguntas. Preguntas, compañeras, compañeros. Gracias por tu plática, Ángela, y por haber comenzado la reflexión con este ejemplo de Chillida, este gesto. Me hizo pensar muchas cosas sobre lo que se conoce como arte de sitio específico y la significación que puede tener cuando... Me hizo pensar esto como cuando se impone a una comunidad y cuando se impone a una determinada manera de habitar el espacio. Está este proyecto de Richard Serra, que seguramente conoces, el del arco, donde en un proyecto de sitio específico pone un arco en medio de una plaza en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y le parecía que estaba propiciando habitar el espacio de una manera distinta, un gesto poético y demás, y terminó en una serie de protestas de los habitantes de la zona, o sea, de la gente que prácticamente habitaba ese espacio, porque les impedía cruzar la plaza, o sea, tenían que rodearla toda para poder ir de A a B. También me hizo pensar en el proyecto de Francis Alice, sí. La fe mueve montañas, donde reúne a un grupo de voluntarios y a las afueras de Lima, en una duna, la mueven, pues no la montaña, porque no lo habrían hecho en esos términos de una montaña que termina siendo algo tan significativo, tan cargado de sentido y de símbolos para la comunidad que lo habita, sino una duna que es mucho más móvil en este sentido. Entonces mueve toda la parte de arriba de la duna con los voluntarios de un lado hacia otro.
milimétricamente, por supuesto, con palas y cubetas, pero es este gesto simbólico del arte mueve montañas. Y finalmente me hizo pensar en el land art, en el Spiral Jetty de Robert Smithson, que hace en Utah, cerca de Salt Lake City, y que la historia del arte nos ha contado siempre como esta historia del arte tierra en un páramo solitario, y es este gesto performático de construir el espiral gigantesco que después tendrá que ser recorrido por la espectadora, y que finalmente termina siendo una cosa de un marco generado por la propia propuesta artística, porque el espiral está puesto al lado de una base militar donde continuamente hay experimentos de bombas y de aviones y demás. O sea, le quita toda esa idea casi bucólica del espiral ahí en medio de ese paisaje casi intocado, cuando es todo lo contrario, es un sitio de experimentación militar. Y con lo que señalabas acerca de Heidegger en arte y espacio, no sé, me hace mucho ruido la manera que a veces tiene el modo de ser el arte contemporáneo, de tomar el espacio como un motivo estético, y señalo así, motivo estético de manera fuerte, para a partir de allí tratar de decir algo simbólico poéticamente, en contraste con el arte urbano, por ejemplo, ¿no? Que trata de hacer intervenciones in situ de algo que ya sería significativo para la comunidad misma que lo está viviendo. Desde en términos pictóricos, lo que pudo haber sido el muralismo a principios del siglo XX en México, o mediados del siglo todavía, que Ciudad Universitaria es un buen ejemplo de eso, o cosas como lo que hacen los zapatistas en los caracoles, que sería también un ejemplo de resignificación arquitectónica, escultórica, pictórica, de un espacio de manera que resignifica a la comunidad, en vez de este gesto del artista que viene y dice, a ver, aquí está esto, pues miren, ahora simbólicamente vamos a liberar a la humanidad, amor y paz para todo el mundo, porque esto ahora simboliza fraternidad universal, o algo así, no sé. Sí, ese tipo de intervenciones, desde el momento que el arte, sí, desde el momento en que el arte, aparte de construir un discurso estético, cobra una dimensión política, está tratando de modelar al poder, pero también a la comunidad. Y entonces, tú decías, hay una serie de intervenciones urbanas en las que las representaciones y los símbolos son compartidos tradicionalmente y se les coloca en una parte de la ciudad, por ejemplo. Es decir, hay un consenso ya sobre el significado de esas ubicaciones urbanas, ¿no? Que son pequeñas en realidad, no suelen ser grandes obras, sino que son pequeñas. Pero, por ejemplo, en el caso de Chillida, y mira, no podemos decir que Chillida no fuese un demócrata, no podemos decir que no fuera un hombre de paz, no podemos incluso construir un discurso sobre él, entendiendo que trataba de imponer. Pero, de hecho, su proyecto tropezaba con el consenso de la comunidad. ¿Y cómo se divide la sociedad? Se divide entre quienes consideran que la defensa de esos significados y símbolos comunitarios no valen lo mismo que la obra de Chillida. Y la división cobra tales dimensiones que durante 30 años, más de 30 años ya, ha dividido la sociedad canaria. Ya se han hecho una inversión de más de 30 millones de euros. Los peligros que primero, y es una obra que todavía no ha comenzado, los peligros que primero surgieron es, si se vacía, es una montaña aislada, completamente aislada en una llanura. Dentro de la escultórica llaman a la montaña una montaña exenta porque no está adosada a nada. Bueno, esa montaña fue analizada y decían, si la perforan tal como pensaba Chillida, crear un espacio cúbico dentro, vacío totalmente, donde
la profundidad fuera del aire, la montaña con la saya. Entonces, ya no era solo el Chillida, sino que también tenían que colaborar en la obra una constructora para evitar que la montaña colapsara y se viniera abajo. Los movimientos que también se reflejan en las convocatorias electorales provocaron que se abandonara temporalmente la idea. Pero en el 2017, fíjense, esto viene del 1985, 96, Chillida muere en el 2002, pero se crea una fundación para llevar a cabo esta obra. Una fundación que comprende el gobierno de Canarias y parte de un conjunto de artistas, el Museo de Arte Atlántico, etc. Y en las últimas elecciones en España provocaron un cambio de sentido en muchos gobiernos que han acabado siendo coaliciones de izquierda. Y esas coaliciones de izquierda han tenido también contra la obra o respecto de la obra de Chillida una influencia, que es paralizar la obra. Estaba otra vez en el año 17 y en el 18, estaba impulsándose la obra de Chillida de nuevo y entendiendo que quienes reclamaban el mantenimiento de la montaña con todas esas intervenciones hechas por las sociedades aborígenes deberían de respetarse, se entendía que no tenía un valor equivalente a la obra de Chillida y por lo tanto el gobierno de Canarias la impulsaba de nuevo. Pero al cambiar el signo político, ha cambiado también la obra de Chillida, que vuelve a estar paralizada. Entonces, esto creo que es un motivo de reflexión y yo comparto mucho esta idea de Heidegger que dice: el arte no está para tomar el espacio. Creo que es una matización importante de cara a la política. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho la ponencia y justo da en un punto que estamos empezando a trabajar aquí en México, ¿no? El problema del habitar, el problema del territorio como un problema por pensar, ¿no? Ya hemos pensado filosofía de la historia, el problema del tiempo, pero notamos que la crisis de nuestro tiempo, como decía Rebeca, es la crisis del habitar, ¿no? Entonces, decía Foucault, ¿no? Una forma de ejercer poder sobre una población es interviniendo su territorio, ¿no? O sea, tú no puedes tal vez definir lo que la gente hace, pero interviniendo el territorio donde se despliegan, determinas cómo lo hacen, ¿no? Y pensábamos, ¿no? En estos primeros ejercicios de este proyecto de pensar el habitar, que uno de los... que hay, por ejemplo, una cierta polisemia en la idea de lo público, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por espacio público? El espacio público es un espacio en que el público se dispone, en que el público está ahí y está ahí bajo las normas de quien sea que estructura ese espacio, como sería una oficina de gobierno, como sería una ciudad, como sería una escuela, un hospital, lo que sea, ¿no? En que bien sea bajo una lógica disciplinaria, bajo una lógica de seguridad, pero el espacio está ya dispuesto para usarse solo de una forma. O ese espacio público, el espacio en que quien ejerce, quien da sentido a ese espacio es la propia gente, ¿no? O sea, en un sentido, una plaza comercial es un espacio público, porque el público puede ir, pero solamente puede ir de la forma en la que se le da permiso, ¿no? Y en cambio, no sé, un camellón, cuando es ocupado por los vecinos, se convierte en espacio público en otro sentido, porque ya es la comunidad que lo ocupa quien decide cómo se debe de ocupar, ¿no? Y aquí vamos a poner esta cosa y aquí pondremos aquella cosa, ¿no? Entonces, me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? Que incluso esta tensión dentro del arte contemporáneo y las comunidades que ocupan los espacios lo muestra, pero que es un problema más amplio, ¿no? O sea, lo mismo pasa con las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? O sea, ellas se justifican que tienen sus razones por las que este espacio debe ser ahora una zona con potencial de desarrollo y aquí se deben de construir torres, como está haciendo en nuestros barrios aquí en Coyoacán, ¿no? Ellos tienen sus razones de cómo se debe ocupar este espacio, pero esas razones no son las razones de las comunidades, ¿no? Y entonces se crean tensiones sobre qué debe ser de este espacio que habitamos, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy relevante subrayar es esta cuestión de
cómo entender la nación o la tierra natal en Heidegger como un espacio cultural, ¿no? En términos de Heidegger tradicional, ¿no? Heidegger dice claramente en Reflexiones 3, ¿no? O sea, uno de los grandes diferencias con textos como Mi lucha, dice es que ellos creen que lo alemán ya está dado, ¿no? O sea, que ser alemán es tener un color de piel o una sangre, claro que no, ¿no? Dicen, la alemanidad está en la tradición y es algo por encontrar, ¿no? O sea, no tiene que ver con tu color de piel, no tiene que ver con nada de eso, ¿no? Es algo que se crea, que se significa, y que eso pensaba él, era la tarea de la universidad, ¿no? O él esperaba que la universidad encontrara esa significación o se reconectara con la tradición en sus palabras y diera ahí el camino al movimiento, ¿no? Pero lo que sí es que, leído en esos términos, también me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, solamente ha sido posible, por ejemplo, en México, oponer resistencia a estos procesos de imposición desde el poder del espacio público o del espacio en general, donde la gente sigue encontrando un sentido cultural del lugar que habita. Si tú te mudas a un lugar, rentas, para ti ese lugar no significa nada. Pero si tú creas junto con tu comunidad una mitología de ese lugar, en que no es que aquí mis abuelos fundaron y entonces que estaba la piedra e hicieron las calles y luego yo vine y entonces no sé quién nos quiso desalojar y resistimos, ¿no? Creando esa mitología ya hay una razón para proteger ese territorio, ¿no? Y aquí en México, donde hay luchas por el territorio, esas luchas están construidas sobre la base de una comprensión cultural de ese espacio, de por qué la montaña es sagrada, de por qué el río es sagrado, de por qué las piedras o el manantial son sagrados, ¿no? Y por eso es que es importante defenderlos o que tienen un valor, ¿no? Mientras no lo tengan, mientras no se dé este proceso cultural que crea espacio y que a la vez crea la comunidad que vive en ese espacio, ¿no? Crea una identidad, solo así se puede dar una condición para la defensa y al final la ocupación de esos espacios. Sobre lo que tú has planteado, a mí siempre me ha parecido en estos, digamos, procesos en que el arte activista pretende resignificar la naturaleza, también, la naturaleza y el espacio público, que detrás de esto también hay el complejo del hombre ilustrado. Es decir, hay una concepción ilustrada de lo que debe ser el arte y cómo resignificar el espacio, y hay una que se opone a una, digamos, cultura común que es evaluada clarísimamente. Y entonces, detrás incluso me atrevería a decir que hay una restauración del principio de autoridad. Del principio de autoridad entendido como yo puedo construir un discurso estético. Yo puedo construir un discurso que resignifique esto y le dé un valor simbólico superior al que tiene. Y entonces hay ahí como una resurrección del ciudadano ilustrado contra el que no lo es. Y las comunidades aborígenes, no en México, sino en todas partes, ¿no? Son, de alguna manera, como ellos conciben sus mitos, sus héroes, sus símbolos, se considera todo como una especie de infantilismo cultural, cuando no, como una expresión de ignorancia pura y dura. Y ahí nos vienen de la mano con nuevos mitos, nuevos héroes, nuevas ideologías, nuevos símbolos. Pero la cuestión está situada desde el punto de vista político, creo yo, en un lugar: el respeto. El respeto por ellos. El respeto por el símbolo compartido, por el espacio construido, por la experiencia vivida, por el sufrimiento tenido. Eso es también arte. Bueno, de entrada, muchísimas gracias por el tratamiento
dado a Heidegger y a la belleza y el ritmo con las que lo hacéis. De entrada pido disculpas porque voy a intentar articular una duda, constante peticiones de aterrizar los textos, yo no voy a permitir desaterrizarlos. De manera que me disculpo de entrada. Sí, yo te digo que aterrice. En esos textos sobre el espacio, en el momento en que dice que aún queda por saber si el espacio es, sí. Eso nos remitiría a Zeitgeist, etc. Explica de manera casi relampagueante, pero con cierta insistencia, que también lo hará en las de Merkel, en esa misma época. Habla de nuevo de esa noción de Schoi, el aidos griego, y lo relaciona con cierta verdad. Esa verdad se podría bien interpretar o traducir en castellano por dos términos aparentemente alejados. Por un lado sería una especie de callar o de renunciar al discurso, sería un desdecir, un mero guardar silencio, sin desdecir. Pero también se podría traducir en alemán, sería algo así como multiorganische Versagen, una especie de fallo multiorgánico, de gran colapso, gran catástrofe, mantenida en suspenso. Aquí hemos hablado de distintas corrientes artísticas, un arte que sobre discursiviza y crea peace and love en una plaza pública y otro que sin llegar a discursivizar interviene directamente. Richard Serra, el moralista. Me pregunto si no, a lo mejor sería Heidegger precisamente esa revuelta o ese choque contra el poder sería la generación de espacios no discursivizables, es decir, de espacios que no se dejasen poseer, como sería el caso de Timanfaya. Y en Chile podemos hablar de Timanfaya, pero también de algo tan mínimo como son sus papeles levitando, son espacios que no se dejan atravesar, no se dejan someter ni siquiera a una explicación, si ya es un par con sus palabras. Sí. Se podría hablar en ese sentido de una pre-revolución o de un espacio previo de resistencia al dominio, a la venta y a la mercadería. En el caso de Timanfaya, ¿quieres decir? Sí, en Chile o en ese espacio, ese fenómeno que no se deja manejar. Sí, yo es que pienso que tenemos que separar al artista de este proceso que se produce. ¿Por qué quiero separar al artista? Porque lo que hace Chillida es un momento durísimo, son los años de plomo en España, los años del terrorismo, son los años del terrorismo, los años de los atentados en Madrid, en el País Vasco, de la muerte de Lluc, y Chillida no comparte el discurso del poder, quiere construir un espacio, pienso, de la reconciliación, y lo llama de la tolerancia. No había encontrado un lugar donde proyectar esa obra, sino aquella, porque era una montaña perfectamente aislada, en una llanura, que podría ser la expresión del vacío, lo que quiere crear Chillida con la profundidad del aire de Jorge Guillén, era el vacío absoluto. Un cubo vacío, no tenía nada más. En fin, siento no haberme traído unas dispositivas para que lo vieran, ¿no? Porque son increíbles, ¿no? De manera que yo separo a Chillida del proceso de conflicto que surgió. Y no creo para nada de que Chillida tuviera un sentimiento de complicidad con un gobierno de Canarias conservador, no lo creo. Sus intenciones eran otras. Tampoco se sentía él un político. No. Hay un texto suyo que se define como un hombre de paz. Sí. Y creo que incluso ese texto se lo remite a... No estoy muy segura, pero creo que se lo remite a Heidegger, porque él sostuvo una correspondencia. Sintió Chillida un deslumbramiento como Teisa por la naturaleza, y ese deslumbramiento lo encontraron en Heidegger. Pero Chillida se encuentra con una comunidad que resiste a la interferencia. Y no resiste a la interferencia solo contra Chillida, sino contra el gobierno que apoya la obra de Chillida, me explico, que es el que le da no la dimensión moral que Chillida le otorga, sino la dimensión política.
Y eso sí podía ser un espacio de pre-resistencia, con toda seguridad. Porque yo sí que creo que en esto, yo estoy convencida que esto volverá a resurgir. ¿Por qué vuelve a resurgir? Porque si en aquel momento, digamos que determinados críticos de arte, el gobierno de Canarias, se deciden por esa construcción y lo hacen en nombre de la modernidad, de la ilustración, contra una comunidad relativamente pequeña como la de Fuerteventura, y contra los ecologistas, en especial contra BENMAGE, una asociación ecologista. Pues ahora interfieren otros intereses. ¿Cuáles son los intereses que interfieren ahora? No solamente los políticos, de generar un espacio, digamos, de modernidad en una de las islas más menos desarrolladas de Canarias, sino que ahora se piensa en términos de inversión turística. Y por lo tanto, cuando este gobierno sea sustituido, de la misma manera que llevan más de 30 años y hay 30 y pico millones de euros ya invertidos, eso volverá a resurgir. Y ya no será un espacio para la tolerancia, será un espacio para el consumo. Quería añadir a esa discusión un ejemplo que me parece muy ilustrativo. Hay un cineasta que vosotros sabéis que se llama Herzog, que ha hecho siempre películas filosóficas. Por ejemplo, hizo El enigma de Gaspar Hauser contra El mito del Bon Sauvage de Rousseau, Aguirre o La cólera de Dios contra la conquista de la Amazonia. Y hay una película que se llama El país donde sueñan las verdes hormigas, en el que unos ingenieros van a hacer el desarrollo eléctrico de una central en una comunidad y entonces lo tienen que poner en el lugar del cementerio. De tal manera que es el lugar sagrado, la comunidad se suicida y lo que os quería comentar es cómo termina la película diciendo un ingeniero al otro, consternado: la próxima vez tenemos que hacerlo no en nombre de la técnica, sino en nombre del arte. Pues sí. Suscita menos desconfianza. Bueno, pues muchísimas gracias. Ángel.